santos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la integridad? Recordábamos la semana pasada el hombre, hermano, que verdaderamente fue íntegro, totalmente perfecto, que no se encontró en él nada, pecado, intachable. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. No había nada oscuro en el Señor, no había nada de engaño. Quizá muchos malinterpretaron sus palabras, quizá muchos malinterpretaron sus acciones, porque no entendieron la obra de Cristo, no entendieron, hermano, aún que Él estaba generando, alumbrando la luz en los corazones de estos hombres que estaban cegados, pero no entendieron. Y sabemos nosotros que tenemos que parecernos como el Señor, amén. Veíamos que esa palabra en hebreo, integridad, significa la condición de ser intachable, integridad, perfección, o caminando en el camino de la perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. En el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión de un patrón de buenas obras, pero recordemos que no son esas buenas obras que nos llevan a la salvación, sino aquellas buenas obras, acciones que ya es el fruto, es el resultado de que Cristo mora en una persona. Hermano, Jesús es el mejor ejemplo, el perfecto, de un hombre íntegro. Nadie como Él. Nada se puede igualar al Señor, nadie en este mundo, nadie en la tierra, ni antes ni después. La Biblia nos habla, y vamos a ver, de hombres que el Señor mismo dijo la integridad, y reconoció la integridad de aquellos hombres, pero nadie como el Señor, porque en el Señor no hubo pecado, intachable, perfecto en todo sentido. El Cordero sin mancha, el Cordero que, hermano, completo, no había falta, no había nada en él. En el momento del sacrificio, ese sacrificio fue recibido por nuestro Dios, hermano, con un olor fragante por nuestra muerte, amén. Su sangre derramada por el pecado, por nosotros, hermano. Jesús es el único que nunca pecó, entonces, perfecto totalmente, veraz y siempre mostrando un modelo, hermano, de las acciones, pero las acciones del Padre, lo que estaba mostrando Él. O sea, tenemos que tener nosotros claro esto. Nosotros los cristianos estamos llamados a ser como Él, hermano, como Cristo. Usted y yo somos nuevas criaturas y podemos ser considerados sin mancha delante de ¿quién? De Dios, amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado santos, nos ha colocado en una posición de ¿qué, hermano? De santos. Estamos siendo santificados todos los días de nuestra vida, amén. Todos los días, por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, hermano. Hay un proceso de santidad en el cristiano, en el Hijo de Dios, amén. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos sus hijos. Y si el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Él, hermano, ese proceso estará allí, salvífico, ese proceso de santidad, ese proceso de intervención divina, hermano. Esa providencia de Dios en nosotros, hermano. Esa naturaleza de Dios en nosotros, en estos cuerpos, en estos vasos tan frágiles, en estos vasos de barro, en estos cuerpos mortales, amén. El Espíritu Santo obrando en nosotros, hermanos, santificándonos, haciéndonos más como el Señor. Pero también debemos esforzarnos, hermano, amén. ¿Cuántos se quieren esforzar? ¿Están siendo ustedes esforzados? Claro, yo aquí veo gente que está siendo esforzada, hermano, en buscar su presencia, en estar allí mientras pueda haber tiempo, hermano. ¿Por qué no sacar tiempo para Dios? ¿Por qué no en nuestras casas personalmente y en el lugar donde Dios nos haya podido establecer? Estar allí, hermano, fielmente primero a Dios y fielmente al lugar donde podemos escuchar la palabra, hermano. Esto en otros países ya no es posible, iglesia. Es por el poder de Dios que somos cada vez más personas y podemos ser personas de integridad. Estamos llamados a obedecer al Señor, amén. Y estamos llamados a hacerlo. Somos personas con una moralidad y una integridad, hermano, que Él está formando en nuestras vidas.
que la gente lo que ve son las acciones, recuerden, la primera parte. La gente en la calle, usted entra a un supermercado y la gente no te distingue como un santo de Dios. El diablo sí. El Espíritu Santo de Dios sí. Nuestro Dios, sus ojos están allí en ese supermercado o el lugar donde donde usted quiera estar, y ahí Dios, sus ojos están puestos sobre sus santos, sobre sus hijos. Y como le digo, le repito, el diablo, el enemigo sí. Pero la gente natural, la gente de allá afuera no te identifica como un santo. Te va a identificar por lo que hablas, por tus acciones, cómo te mueves. ¿Ok? Si usted en un supermercado está, hermano, allí haciendo su labor, y de pronto va usted detrás de la persona en el carrito, otras personas que llevan el carrito, y de pronto la señora está sacando su listado y dentro de ese listado se le cayó un poco de billetes de 100,000 pesos, usted inmediatamente como cristiano va y lo recoge, ¿cierto? No la piensa, lo recoge y no se los mete en el bolsillo, sino que inmediatamente va y se los entrega a la señora, porque la señora está desapercibida viendo el producto, viendo qué elemento comprar, viendo su listado, y resulta que no se le dio cuenta en qué momento se le cayeron los billetes, ¿cierto? Eso hace un cristiano que ha sido renovado, comprado, lavado, santificado, amén, renovado, cambiado, transformado. Pero si usted ve que en ese camino, en ese espacio, hay otra persona más adelante, ¿cierto?, de usted, y cogió ese dinero, la persona natural, ¿qué va a hacer con ese dinero? La que no tiene temor de Dios, la que no tiene. Que digamos que no tiene temor, porque hay gente honrada, sí, hay gente honrada, gente que tiene valores. ¿Qué va a hacer? Se va a enchuspar el dinero, ¿cierto? Y entonces usted como cristiano, ¿qué va a hacer? Uy, no, quedémonos callados porque yo no me quiero meter en problemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que Dios espera qué es lo que Dios espera que hagamos? Justicia. Que si una persona se está equivocando, tiene un mal hábito, nosotros le digamos a esa persona: oye, ese dinero no es tuyo, se le acabó de caer a esa persona, entrégaselo por favor, y lo que tenga que pasar, tiene que pasar. Pero los ojos de Dios, ¿en quién están? En ese momento, mirando ¿a quién? A un hijo que está actuando ¿cómo? En la tierra, como Dios quiere que actuemos, hermano. Y no solamente en un supermercado, sino en todo lugar, hermano. Vivir para Él, caminar para Él, en rectitud, en integridad. Un ejemplo, me decían esto hace una semana un señor que le pregunté: ¿qué es para ti la integridad? Y me decía, él que estaba arreglando una chapa, me decía: mira este vidrio. Grueso el vidrio. ¿Qué ves? Sí, las llaves, todas las cosas, allí su instrumento. Así, tranquilo. Es que yo a través de ese vidrio pueda ver, pueda observar las cosas que están allí, que pueda identificar que no hay nada, ¿cierto?, oculto, que no hay nada empañoso, que no hay nada, ¿cierto? Dios no solo está viendo nuestras transacciones, Él no se contenta también con nuestras, Él ve nuestras intenciones. Él sabe, conoce más nuestro corazón que nosotros mismos. Si nuestro corazón, hermano, no nos reprenden, porque un corazón, hermano, que el Espíritu Santo está ahí gobernado, un corazón gobernado por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo va a generar esas situaciones en nosotros, esa incomodidad, por el mismo Espíritu de Dios. Pero si nuestro corazón no nos reprende, el Dios que está en nuestra vida, el Espíritu Santo, mayor es Él, hermano, lo va a hacer. La integridad en nuestro mundo de hoy implica la incorruptibilidad moral. Los cristianos deben ser aquellos que no podemos ser sobornados o que estamos entredicho
porque servimos a Dios antes que a los hombres, iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 23, usted puede tomar nota allí. Debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra, amén. ¿Usted debe ser persona que cumple qué? Si usted dijo que le llega a alguien a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana, usted debe ser una persona que ¿qué? Que cumple su palabra. En eso, ahí, hermano, somos personas que ¿qué, hermano? Hijos de Dios, que aún en aquellas cositas cumplimos. Estamos para amar a quienes nos rodean, tanto de palabra como de hecho. Es todo un desafío vivir con integridad, iglesia, en un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos, ¿cierto? ¿Vivimos así o no vivimos? ¿Vivimos alrededor? ¿Vemos todo esto alrededor? Iglesia, por no también, no solo mencionar la batalla de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es una realidad que necesitamos, hermano, ser renovados cada vez más por la palabra de Dios, por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo que nos lleva a toda integridad, hermano. Salmo 119, versículo 80, dice la palabra: sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. ¿Sea qué? Íntegro, hermano. Eso es como una oración que está diciendo que el salmista, el Salmo 119, versículo 80, permítame leerlo en otras versiones. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea ¿qué? Avergonzado, hermano. Si hay algo que el enemigo estaba buscando que los cristianos, hermano, es que caigan en la trampa y sean avergonzados. Pero si le pedimos a Dios que nos guarde, pero mire en dónde, hermano, en dónde es que tenemos que ir, hermano. ¿Hacia dónde? Cuando dice los estatutos, relacionamos con qué? Con los decretos, las ordenanzas, la palabra de vida, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Cuando yo la llevo a mi corazón, esa palabra la bajo a mi mente, a mi corazón, estoy permitiendo de que Él haga la obra. En la Nueva Traducción Viviente dice que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Si hay algo que Dios quiere es que obedezcamos su palabra, que no seamos, hermanos, solo oidores, pero no hacedores. Si somos oidores, quedaríamos como en un 50%, pero si somos oidores y hacedores, entonces, hermano, entra la palabra ahí, tamín, que es la palabra, hermano, en esa perfección, perfectos, amén, completos, no a mitad. El cristiano no puede vivir a medias tintas. El cristiano tiene que ser, ¿qué, hermano? Completo. Entonces, oidores y hacedores. Pero cuando la persona solo se porta como un oidor, hermano, pues falta integridad en su vida. Y falta lo que le dice aquí el salmista: que sea intachable en tus decretos. En la traducción lenguaje actual dice: hazme entender tus enseñanzas para que yo no pase vergüenza. Amén. Cuando pensamos en integridad, por lo general pensamos en las cosas que se ven: la honra, el respeto a los demás, la corrección, responsabilidad, puntualidad, lo que yo les decía ahorita, lealtad, pulcritud y una lista larga, hermano. Esas son cosas que las demás personas pueden ver, las cuales no están, hermano, y no está mal, ¿cierto? Es lo que normalmente vemos también en lo natural. Hay gente que no es cristiana y tiene parte de esta lista, ¿ok? Se ven, entonces usted dice: ay, mira, ese parece que fuera cristiano. Y usted cuando habla a él, no es un cristiano. Es una persona que ha sido, ¿cierto?, levantada en un hogar moralmente, con valores, con respeto, con cosas valiosas, ¿cierto? Con cosas que realmente hacen de esa persona mejor persona y buena persona para esta sociedad, ¿cierto?
Pero la escritura nos enseña, amados hermanos, en el Salmo 119, versículo 80, que lo primero que uno puede ver aquí es un llamado a que el corazón sea íntegro en los estatutos de Dios, hermano. Eso es lo primero que es el llamado. Si yo quiero ser una mujer, un hombre íntegro, una mujer, una joven íntegra, un hombre íntegro, en lo primero que yo tengo que hacer ese llamado es en la escritura, no hay nada más. La gente lee libros de psicólogos, libros para ser mejor persona. Hay muchos libros, buenas costumbres, socialízate. Hay bastantes títulos para ser mejor, que usted sea mejor persona en esta sociedad, para que sepas hablar, para que sepas dirigirte. Pero nada como la escritura, la palabra de Cristo, nada como la escritura que pueda llevar verdaderamente a una persona, hermano, a que sea intachable, a un hombre, a un joven que sea intachable. Amén. Que sea sincero, que sea completamente, totalmente. Es la escritura, no hay nada más. En la Biblia se nos habla en diferentes ocasiones que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas, hermano. Eso es perverso, duro, necio y muchas cosas. Ahora, si mi corazón no está anclado en la palabra de Dios, iglesia, si tu corazón no está anclado en la palabra de Dios, si yo a través de la palabra santa de Dios no filtro todo lo que hay en mi corazón con los estatutos o mandamientos del Señor, va a ser muy difícil para usted y para mí ser congruentes, iglesia, con lo que decimos creer. Lamentablemente hay muchos cristianos hoy así. Están dando mal testimonio. Sus vidas no son congruentes con lo que dicen ser, con lo que dicen creer. Hace unos días pasaba yo por un parque. Iba a hacer un mandado y me atravesé el parque, no me metí por la parte de pavimento. Cuando vi una señora hablando muy fuerte, sentada en el celular, y decía: es que va a una iglesia, es que va a una iglesia y vea ese comportamiento, y que habla de la palabra. Ay, Dios mío, yo así, hermano, vea. Uy, tremendo, Dios, me fui para la ferretería a comprar, y me fui pensando y meditando, hermano, y dice: uy, hermano, como que aquí duro palpitaba, decía así. ¿Cuánto nos falta a la iglesia, hermano? Qué mal testimonio, ¿no? Que usan el nombre de Dios en vano, hermano. Eso es usar el nombre de Dios en vano, hermano. Decía: esta mujer tiene razón. Puede tener razón, no sé, no conozco la vida del quien está hablando. Tendría que mirarlo a ver si es que pronto no es así, lo interpretó ella, pero la mayoría de casos, hermano, es así. Mal testimonio. Usan el nombre de Dios en vano, hermanos. Entonces, si no filtramos por medio de la palabra, hermano, va a ser muy difícil ser congruente usted y yo, lo que decimos creer versus lo que usted inclusive hace. Porque son más que nuestras acciones las que hablan, ¿qué? Las que hacemos. Con la familia no basta predicar, hermano, hay que mostrarles la realidad de Cristo, la integridad de Dios, la vida de Dios. No puedo comprometer mis valores en las cosas que hago, porque entonces no estoy siendo íntegro. Déjeme decirle que la integridad va más allá de lucir íntegro. No es solamente procurar la honestidad, sino que sus motivaciones o mis motivaciones sean las correctas, iglesia, porque ellas son las que mueven mi corazón y por ende mi voluntad.
Pero ¿a dónde yo encuentro esa voluntad y mi voluntad? En la voluntad de Dios, en la voluntad divina de Dios, en las cosas que yo puedo aplicar correctamente. ¿Pero en dónde? En la voluntad de Dios, en las escrituras, en la palabra de Dios, amado hermano. Ahora, yo quiero hablarle de un hombre que está en el libro más conocido, un hombre que Dios se atrevió a hablar de él, Job, capítulo 1. Versículo 1 dice el autor, está hablando aquí el autor del libro de Job, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del ¿qué? Dice su palabra, apartado del mal, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuánto hemos pasado por aquí? Pero Dios dice que en un momento, en un acontecimiento, se aparecieron, ¿cierto? Los hijos de Dios, y el enemigo se apareció en la presencia de Dios, ¿cierto? Este hombre, Job, era un hombre que tenía tanto temor de Dios, y era un hombre, hermano, que respetaba a Dios, que aún él levantaba oración por sus hijos, por las grandes fiestas. Un hombre muy rico, recuerde. Pero quizás sus hijos, dice, porque si quizá aquí mis hijos hubieran pecado, ahí en el versículo 5. De esta manera hacía todos los días. Dice, pero un día, al versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y qué? Y apartado del mal? ¿Habló quién? Dios. ¿De quién, hermano? De un hombre. ¿Un hombre qué? Como usted y yo. ¿Pecador? Sí. ¿Santo? Sí. ¿Cierto? ¿En camino de perfección? ¿En temor de Dios? Sí. ¿Respetaba a Dios? Sí. ¿Un hombre completo? Sí. Pero un hombre que ¿qué? Como usted y yo, naturalmente humanos, 100% hombre natural, con deseos, con su naturaleza pecaminosa, con todo lo que a usted le sucede, a mí no sucede, sea que usted tenga rico o, no, o sea usted rico o no tenga tanto dinero. Pero dice, respondiendo Satanás, el versículo 9, a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermano, la situación ocurrió, usted ya sabe. Dice el versículo 20 que todo lo que pasó y las malas noticias llegaron a Job. Pero dice el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto, después de escuchar todas esas malas noticias, su tierra, sus campos quemados, sus hijos muertos. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Pero lo que sigue diciendo es, hermano, de un hombre que ha tenido una relación con ese Dios de la gloria. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de quién? De Jehová bendito.
¿Cómo debemos nosotros, hermanos, responder ante todas las situaciones, todas las dificultades que tengamos, hermano, todas las malas noticias? Pero hay veces como respondemos como cristianos, como que nos salimos un momento, hermano, la queja contra Dios. ¿Y por qué a mí, Dios? Si yo te estoy buscando, si yo soy el mejor adorador, si yo llego puntual a la iglesia, no falto a ningún culto. Señor, yo leo tu palabra todos los días. Señor, yo hago esto. Señor, yo ayuno. Señor, yo esto. Vea, hermano, lo que le pasó a Job. Un hombre íntegro. El versículo 8, voy a leerlo en la nueva versión Biblia, nueva versión internacional. Dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Dios le dice. Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¿Ve usted? En la Dios habla hoy, dice así la palabra. Entonces le dijo el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente. Escuche. Y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. ¿Ve usted lo que Dios quiere, hermano, cuando se refiere a la palabra integridad? Fidelidad, obediencia, vivir una vida recta. ¿Usted se cuida de hacer mal a los demás? Claro. Usted cuida su lengua, ¿cierto? Pero hay pueblo de Dios que no cuida la lengua, hermanos. Hacen daño. Y hacer mal no es solamente nomás ponerle la trampa al hermano. Es, ¿qué dice la escritura, hermano? La lengua que ¿qué? Que enciende grandes, mejor dicho. Pero hay que tener cuidado, hermano. Y ahí es que decirle: Señor, sujeta mi lengua. El versículo 22 del capítulo 1 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa palabra, cuando habla de despropósito, dice que no culpó a Dios, no maldijo a Dios, que era lo que esperaba. ¿Qué es lo que estaba esperando Satanás de ese hijo de Dios, de ese siervo de Dios? ¿Satanás lo conocía? Claro. ¿No ve todo lo que le decía? ¿Satanás nos conoce? Claro. ¿Que eres un hijo de Dios? Claro. La gente del mundo allá nueva que encontramos por un lugar, por donde vamos, por donde pasemos, no nos conoce. La gente del vecino tal vez nos conoce algo. Los familiares nos conocen algo. En el trabajo te conocen que eres un hijo de Dios, que tu lenguaje es diferente, tu proceder es diferente. No te prestas para corrupción en el trabajo, no te prestas para malas cosas en el estudio. No importa que sea tu jefe, le haces ver el error, la injusticia, o prefieres callar para que no te saquen del trabajo porque, ay, mi trabajo, Señor, tú lo sabes. Yo más bien voy a orar por el jefe para que se convierta a ti, Señor. Hermano, Dios nos pone en unas y veces, hermano, y Dios nos va a colocar. Escúcheme el que lo estoy diciendo, porque yo se lo estoy diciendo es para allá, pero también esto es para acá, hermanos. La palabra es para ambos lados. Si Dios está delante de ti, no temas lo que pueda hacer el hombre. Teme más bien a Dios por no obedecer a Dios, por no hacer agradable, que estemos un día delante de Él y nos diga: nunca os conocí. Te quería conocer en eso. Te quería conocer en esos momentos. Allí es donde te quería ver, hijo mío. Te quería conocer. No te quería conocer en el altar. Como muchos dicen: Señor, es que estoy aquí, estoy allá, yo hago esto. No, iglesia.
El capítulo 2 versículo 3 dice: y Jehová dijo a Satanás, después de todo eso, hermano, que le pasó a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia, hermanos? Duro. ¿Y que qué? Y que todavía retiene su ¿qué? Integridad. Oiga, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arrimara sin causa. Y aquí se pegan muchos, hermano, para traer una confusión. Y si como así que Satanás le da órdenes a Dios y que yo no sé qué y que eso es otra situación. Y la mente del mundo, la mente dañina de donde está, mueve Satanás para entrar y tergiversar y dañar y corromper y hacernos entender de que Satanás puede estar más por encima de Dios. Mentira. No hay nadie por encima de Dios. Él mismo lo sacó cuando quiso ser más como Él. Él le obedece. Él hace todo al pie de la letra. Posiblemente más obediente Él que los hijos de Dios. El versículo 3 lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional nuevamente, y en la Dios habla hoy, fíjese. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Amén, hasta allí. Y el Dios habla hoy, dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer a nadie. Y aunque tú me incitaste a arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su ¿qué? Conducta ¿qué? Intachable. En la nueva versión internacional dice: él se mantiene todavía firme en su integridad. Si hay algo que nosotros los cristianos, hermanos, debemos mantenernos pese a todas las dificultades, malas noticias, todo lo que pueda venir, hermano, que está esperando el enemigo, cómo procedemos, pero también Dios está mirando cómo procedemos, hermano, es mantenernos firme en esa integridad, el lugar donde quiera que estemos. Cuando te mantienes firme en esa integridad, intachable, íntegro allí, la gente lo va a notar. Van a decir: uy, ese es un hombre de confianza. En una parte de una película, un hombre es llamado a la oficina del gerente junto con otra persona, y le dicen que como eres el que está de logística y recibe cierta cantidad de cajas, necesitan que altere esa cantidad de cajas, pero le dice que se tome el tiempo, que no responda tan rápido. Y el hombre se va para su casa. El hombre le cuenta a su esposa en medio de la comida, pero él, para poder, le dicen estos hombres que para poder él hacer eso, pues le van a dar un dinero extra. Y él le cuenta a su esposa: tiene necesidad, le falta el dinero. Pero su esposa le dice: recuerda que tú eres un siervo de Dios y que nosotros obedecemos antes a Dios antes que a los hombres. Fueron sus palabras. Es una película, hay una parte de esa película, no recuerdo cómo se llama. La han extraído esa parte. El hombre vuelve otra vez a la oficina con los dos gerentes y estos dos esperando la respuesta. Y la respuesta de este hombre es:
no puedo hacer aquello, lo que ustedes me piden. Aquí está mi carta de renuncia. Estos hombres se sorprendieron por la actitud. Me dijo, espérate, espérate. ¿Sabes? Han pasado 7 compañeros detrás tuyo y todos aceptaron. Tú no, tú eres diferente. Tú eres un hombre de confianza. Necesitamos para un cargo muy delicado donde se mueve dinero una persona de confianza, y ese eres tú. ¿Ve usted, hermanos? Que cuando obramos como Dios manda, como es digno de Él, y no actuamos como este mundo, no nos amoldamos como están los otros. Pero ¿qué pasaría si a usted entonces le reciben la hoja de vida? Bueno, Dios abrirá otra puerta también. Porque los hay para probarlos, pero también los hay para ¿qué? Dios está hablando. Esto no se habla en muchas congregaciones, lamentablemente. Dios nos ayude, iglesia, amén. ¿Qué le respondió Satanás nuevamente otra vez en el versículo 4? Dijo a Jehová piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es verdad. Si el hombre tiene que entregar algo por su vida, toda su riqueza, todo su haber, hermano, eso lo hace el hombre. Pero dice, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.